Buenas noches a todos y bueno, gracias por acompañarnos en este reencuentro con la actividad científica de la SUM. Antes, como decía recién, antes de dar inicio a la parte científica, vamos a tomar unos minutos para ponernos al día con algunas novedades de la Sociedad Uruguaya Mastología. Ahora sí, le vamos a dar comienzo a la actividad científica y vamos a invitar al doctor Gustavo Febles, que nos va a poner al día con el tema efectos de la incorporación de la tomosíntesis en un servicio de diagnóstico mamario. Y en el intermedio que va a ser Gustavo y al final de la sesión habrá tiempo para comentarios y preguntas y le pedimos que levanten la mano utilizando, apuntame Pablo, si no es así, los tres puntitos de abajo a la derecha para levantar la mano y pedir la palabra. Así que adelante Gustavo, compartí pantalla y bueno, comienza tu presentación. ¿Se ve ahí? Se ve bien, se ve bien. Bueno, buenas tardes a todos. Qué bueno poder empezar nuevamente con las actividades científicas y como siempre agradezco la invitación a participar. En esta charla voy a hablar de tomosíntesis, esta técnica que se está transformando en el estándar para la obtención de imágenes mamarias, particularmente en el screening. Ya las guías europeas de screening del cáncer de mama incluyen la recomendación de que sea realizado con la adición de tomosíntesis. Vamos a hablar de los fundamentos de la técnica, de cuáles son sus aportes a la imagen, cuáles son los efectos de la incorporación de la misma en el screening y en el diagnóstico mamario. Y finalmente voy a mostrar la experiencia que logramos en la unidad de diagnóstico mamario del Hospital Británico con la incorporación de esta tecnología. Vamos a comenzar con un breve relato de la evolución cronológica de la tecnología en mamografía. Todo empezó alrededor del año 1966, cuando se lanzó el primer mamógrafo. Esto fue en Francia, era un equipo de la marca CGR. Luego nos trasladamos hasta el año 1981 aproximadamente, donde se pone fin a la era de la mamografía analógica y se comienza con la digitalización, en esta instancia una digitalización indirecta, en la cual se conserva el mamógrafo analógico con el cual se venía trabajando, pero se sustituye la película radiográfica por un panel de fósforo fotoestimulable que va dentro de los mismos chasis y que oficia como detector. Y la digitalización se realiza con un equipo digitalizador externo independiente del mamógrafo. Luego, en el año 2000, comienza la era de la mamografía digital directa. Este tipo de mamógrafo, con este tipo de mamógrafo se sustituye toda la tecnología anterior. El mamógrafo ya viene con el detector incorporado y además ese detector es de mucha más alta tecnología y tiene mucha mayor eficacia. Luego, en el año 2010, apoyados en la plataforma de la mamografía digital directa y retomando conocimientos ya adquiridos con otras técnicas, como por ejemplo la tomografía y la resonancia magnética, con respecto al uso de medios de contraste intravenoso, comienza a trabajarse con la mamografía con contraste. Y en el año 2011, se lanzan los equipos de tomosíntesis, que es lo que vamos a seguir tratando en el resto de la charla. Fíjense que en nuestro país, en la mayoría de los centros, todavía estamos en la etapa de digitalización indirecta, CR. Con respecto a la tomosíntesis, esencialmente consiste en la realización de múltiples exposiciones radiológicas de baja dosis
a medida que el tubo de rayos X va realizando un movimiento en arco en torno a la mama. Los datos obtenidos de cada una de esas exposiciones se combinan para crear o sintetizar, mejor dicho, de ahí el nombre de tomosíntesis, una serie de planos de 1 milímetro de espesor paralelos al detector, como se ve en el dibujo de aquí abajo. ¿Sí? Es más preciso hablar de planos y no de cortes, porque no es lo mismo que en la tomografía, en la cual un disparo produce un corte en el organismo y esa es la imagen que vemos. No ese es el mecanismo que se utiliza acá, sino que se realizan varios disparos y esa información se combina para crear digitalmente esos planos. Entonces, la sumatoria de esos planos permite tener una visión tridimensional de la mama. Y un concepto importante en la tomosíntesis es que el número de planos no depende del número de exposiciones radiológicas realizadas durante el movimiento del tubo, sino que el número de planos depende del espesor de la mama. Se van a hacer tantos planos como sea necesario para cubrir todo el espesor de la mama. Después, esos planos se pueden analizar en forma individual o en forma dinámica, secuencial, o sea, pasando de uno en otro, o también se pueden sumar varios planos y formar bloques para recorrer todo el espesor de la mama. Ya con esto ustedes se pueden dar cuenta que la información obtenida es mucho mayor que en los clásicos 4 proyecciones mamográficas básicas que se obtenía con la mamografía digital 2D. Esto tiene algunas implicancias. En primer lugar, cuando uno incorpora la tomosíntesis, el departamento de informática de la institución a la cual se va a incorporar tiene que estar advertido, porque estas imágenes ocupan muchísima más memoria que la mamografía 2D. Entonces puede ocurrir, como sé que ha ocurrido en algún lado, se compra el mamógrafo, todo bárbaro, pero en el momento de trabajar no se puede utilizar porque el sistema informático, el PACS de la institución, no soporta imágenes tan pesadas, digamos. También esto tiene la implicancia de que puede aumentar un poco el tiempo de lectura de las imágenes, es más información que antes. Pero eso puede compensarse con una buena estación de diagnóstico con software que permitan ir viendo las imágenes a medida que se van haciendo, o también hay procesos de inteligencia artificial que permiten agilitar la lectura de las imágenes. ¿Cuál es el objetivo principal de la tomosíntesis? Sería evitar la superposición de estructuras mamarias y además conservar las cualidades de la imagen que ya se habían adquirido con la mamografía digital directa. En el esquema de aquí abajo vemos cómo es el proceso de formación de una imagen 2D. Acá está el tubo de rayos X, aquí está una representación de la mama que contiene en su interior 2 objetos, un objeto blanco y un objeto negro, y acá está la imagen 2D obtenida por la clásica mamografía 2D. Fíjense que el objeto negro cubre y no deja ver al objeto blanco. Eso es lo que habitualmente vemos en una mamografía 2D, todos los planos de la mama están superpuestos en uno. Ahora, con la tomosíntesis, como se realizan exposiciones desde diferentes ángulos, en la imagen central, esa es igual a la imagen 2D, o sea, que aparecen los 2 objetos superpuestos en uno. Pero en las imágenes que se obtienen desde diversos ángulos, esos objetos se separan porque están justamente en planos diferentes. Este es otro esquema que me permite reafirmar el concepto anterior. Es un dibujo de la mama comprimida. Dentro de esta mama hay 3 tipos de lesiones diferentes. Con el número 1 son microcalcificaciones, con el número 2 son una distorsión, y con el número 3 un nódulo con márgenes espiculados. En la imagen 2D clásica, que está abajo y a la izquierda,
esos tres objetos que dentro de la mama están en planos diferentes se ven superpuestos. Pero en lo que vendría a ser el estudio por tomosíntesis, esos tres objetos aparecen por separados porque están ubicados en planos diferentes. Esa es la virtud que tiene la tomosíntesis. ¿Cómo se traduce esto en un aporte en cuanto a la calidad de la imagen? Tenemos que comparar con algo, ¿no? Y la tomosíntesis debe ser comparada en cuanto a las características de la imagen, de la calidad de la imagen, con la mamografía digital directa 2D, no con tecnologías anteriores, no con la mamografía digital, la mamografía analógica, ni con la mamografía digitalizada indirectamente, porque es muy superior a todo eso. Se debe comparar con la mamografía digital directa. Entonces, con la tomosíntesis se logra una mejora significativa, importante, en la visualización de las distorsiones arquitecturales, una mejor análisis de las asimetrías y una mejor visualización, por ejemplo, de la forma y de los márgenes de los nódulos. Aquí tenemos un ejemplo de esta lesión en un plano de la tomosíntesis que corresponde a una distorsión arquitectural. Ha sido un aporte importante la tomosíntesis en el análisis de las distorsiones. Hay muchos cánceres de mama que se manifiestan por una distorsión arquitectural que se ven solamente en la tomosíntesis. En cuanto a las microcalcificaciones, no hay una mejora significativa con respecto a la mamografía digital directa. Ojo, no me malentiendan, no quiere decir que se vean mal. Al contrario, se ven muy bien las microcalcificaciones. Se ven tan bien como en la mamografía digital directa. Incluso a veces se pueden ver más resaltadas. Lo que sucede es que el aporte en la toma de decisiones y en el diagnóstico no es tan relevante en este tipo de lesiones como sí lo es en las distorsiones, en las asimetrías y en los nódulos. Aquí vemos algún ejemplo. En esta imagen que corresponde a una mamografía 2D de la proyección cráneo-caudal de la mama derecha. Se ven algunos pequeños nódulos dispersos con características benignas y en principio no podemos sacar ninguna otra conclusión de esta imagen. Ahora vamos a ver la imagen por tomosíntesis de esta misma mama. En uno de los cortes de esta mama, en el de los planos, vamos a hablar bien de esta mama, vemos en el centro de la imagen claramente una distorsión arquitectural que prácticamente no podía ser detectada en la imagen 2D clásica. Se ve mucho mejor esa distorsión arquitectural en ese plano de tomosíntesis. Aquí, de vuelta, esta es una proyección oblicua 2D de la mama izquierda, y acá en el centro de la imagen vemos una distorsión arquitectural. Lo comparamos con uno de los planos del estudio por tomosíntesis y vemos aquí la misma distorsión arquitectural, pero que se ve mucho más claramente. Otro caso, en este caso es una mamografía 2D, una proyección cráneo-caudal de la mama izquierda, en la cual se identifica un nódulo de aspecto benigno porque es ovalado y tiene márgenes circunscriptos. Vemos el plano de tomosíntesis en el cual se encuentra el nódulo, vemos el mismo nódulo, pero se puede apreciar mucho mejor su forma y las características de los márgenes. En este caso es una imagen 2D, corresponde a una proyección cráneo-caudal de la mama derecha. Claramente vemos un nódulo con márgenes espiculados altamente sugestivo de malignidad. Ahora veamos el plano de tomosíntesis correspondiente, y ahí vemos el mismo nódulo. Ya se veía bien en la imagen 2D, pero se ve
mucho mejor las características de las espiculaciones que constituyen sus márgenes en la imagen por tomosíntesis. Otro ejemplo es una proyección craneocaudal 2D de la mama izquierda. En este caso vemos que hay dos nódulos, pero sus márgenes están parcialmente ocultos por el parénquima circundante, por el parénquima normal circundante. En el plano de tomosíntesis correspondiente vemos los mismos nódulos, pero ahora sí se puede apreciar mucho mejor las características de su forma y de sus márgenes. En este caso, es una proyección craneocaudal de la mama izquierda, donde vemos esa lesión señalada ahí, que fue catalogada como una asimetría focal. Vamos a ver el plano de tomosíntesis correspondiente y lo vemos totalmente diferente. En este caso podemos decir que se trata de un nódulo con márgenes espiculados. Y esta es una capacidad que adquirimos con la tomosíntesis en el análisis de las asimetrías focales. Esa lesión que inicialmente en una imagen 2D la catalogamos como asimetría focal, luego de aplicar la tomosíntesis podemos llegar a la conclusión de que simplemente es una superposición de estructuras o de que claramente se trata, como en este caso, de un nódulo y podemos analizar las características de sus márgenes. En este caso, proyección oblicua 2D de la mama izquierda, donde en el sector superior vemos una imagen que también fue catalogada como una asimetría focal. Vamos a empezar a ver diversos planos que pasan a través de esa zona, ¿no? En este primer plano, que vemos aquí de tomosíntesis, vemos como la mayor parte de la densidad, esa que habíamos visto inicialmente, corresponde a una estructura vascular que pasa por esa zona. En el siguiente plano vemos mejor esa estructura vascular que pasa por ahí y se ramifica, determinando gran parte de la densidad de esa imagen que habíamos catalogado como asimetría focal. Y ahí otra parte, otro plano, vemos que se suma a la densidad estructuras fibroglandulares que están en la zona ahí simplemente superpuestas. Entonces, luego de analizar todo esto, podemos llegar a la conclusión de eso que en principio habíamos catalogado como una asimetría focal, no es una lesión real, sino que es simplemente una superposición de estructuras. ¿Qué pasa con las microcalcificaciones? Como es el caso de este grupo de microcalcificaciones pleomórficas que vemos acá. Individualmente, como ya dije, se ven muy bien, con muy buena definición de la tomosíntesis, igual que la mamografía 2D directa. El problema puede ser que pueden haber dificultades en apreciar la totalidad de un grupo de microcalcificaciones si sus componentes están ubicados en diferentes planos. Para ver la totalidad de esa lesión es necesario tener la visión 2D. No alcanza con tener la visión plano por plano. Entonces, por estas circunstancias, se llegó a la conclusión de que se debe trabajar, por estas circunstancias y otras que ya vamos a ver, que siempre se va a trabajar con la tomosíntesis, pero sumada, adicionada a la mamografía 2D. Esa imagen 2D puede lograrse por medio de una exposición adicional, o sea, una mamografía 2D directa, o puede lograrse por un procedimiento que se denomina mamografía sintetizada, que se logra por la sumatoria de todos los planos de la tomosíntesis, como voy a explicar ahora. La mamografía sintetizada, entonces, es una herramienta dentro de la tomosíntesis, corresponde a una imagen 2D que se obtiene por la sumatoria de todos los planos sintetizados de cada proyección. Y la imagen 2D obtenida tiene una calidad equivalente a las que pueden obtenerse en forma directa, o sea, por medio de un disparo, de una exposición radiológica adicional. En el dibujo de abajo vemos a la izquierda todos los planos de la tomosíntesis, que todos esos se suman para lograr la imagen
de la derecha, que es la mamografía sintetizada, que es una imagen 2D de alta calidad. Vamos a ver ejemplos de la aplicación de esta tecnología, digamos, en las microcalcificaciones. Esto corresponde a un plano tomográfico de una proyección cráneo-caudal de la mama izquierda, donde se observa una extensa área con microcalcificaciones sospechosas. Podemos decir una distribución segmentaria. En el siguiente plano aparecen más microcalcificaciones, sobre todo en los sectores más profundos de la imagen. Y en este otro plano aparecen más microcalcificaciones más profundas, pero dejan de verse las microcalcificaciones que estaban más cercanas al complejo areolo-apezón. Y esta es la imagen 2D sintetizada, donde ahora sí podemos ver la totalidad del área que contiene esas microcalcificaciones. Aquí lo mismo. Este es un plano de tomosíntesis donde tenemos un grupo de microcalcificaciones pleomórficas sospechosas. En el siguiente plano se agregan algunas más que no se veían en el plano anterior. Pero en la imagen 2D sintetizada, ahí recién podemos ver la totalidad del grupo y la extensión que tiene ese grupo de microcalcificaciones sospechosas. Creo que se entiende claramente la importancia de contar siempre con la imagen 2D, además de lograr cada uno de los planos de tomosíntesis. Aquí tenemos simplemente para comparar. A la izquierda es una mamografía 2D directa y a la derecha una mamografía 2D sintetizada. En el centro de la imagen hay un grupo de microcalcificaciones. Fíjense que incluso en la mamografía 2D sintetizada, esas microcalcificaciones pueden verse más resaltadas que en la mamografía 2D directa. Entonces, llegamos a la conclusión de que la forma estándar de trabajar es la imagen 2D más la imagen 3D o tomosíntesis. Siempre vamos a trabajar con las dos modalidades conjuntamente. Es cuando se obtienen los mayores beneficios. Ahora, repito, esa imagen 2D puede obtenerse directamente o por mamografía sintetizada, lo cual es equivalente. La ventaja que tiene obtener la mamografía 2D por el procedimiento de mamografía sintetizada es que no agrega una dosis adicional de radiación. En cuanto a que, si vamos a obtener la mamografía 2D por un procedimiento directo, o sea, de una nueva exposición radiológica, ahí sí estamos agregando una dosis adicional de radiación. Actualmente, todos los equipos con tomosíntesis que se venden tienen disponible la posibilidad de realizar la mamografía 2D sintetizada. Recalco para qué es necesario tener la visión 2D siempre, aunque tengamos la disponibilidad de los planos tomográficos. Es para una primera visión panorámica, donde se comparan todas las proyecciones disponibles, fundamentalmente para evaluar las asimetrías, como vimos en el ejemplo anterior, para evaluar los grupos de microcalcificaciones, como vimos en los ejemplos anteriores, y para poder comparar con imágenes anteriores realizadas que de repente son solo 2D. Bueno, con respecto a las estrategias para el uso de la mamografía 2D, ya sea directa o sintetizada, y la tomosíntesis, puede haber dos estrategias. Utilizar esto como test de screening y utilizar esto como test de diagnóstico. Como test de screening serían mujeres asintomáticas en el marco de un programa de screening. Como test diagnóstico sería su aplicación en mujeres con alguna anomalía clínicamente evidente o derivadas por algún test de screening positivo. Esta diferenciación tiene sentido en los lugares donde hay programas de screening organizados. No es el caso de nuestro país. En realidad, en nuestro país trabajamos en una forma híbrida, donde a un mismo centro concurren
pacientes, mujeres, por screening o porque tienen alguna anomalía clínicamente evidente, por ejemplo. En los lugares donde se puede evaluar por separado el screening del diagnóstico, se ha visto que los mayores beneficios se logran con la aplicación de la mamografía 2D y tomosíntesis en el screening, más que en la etapa diagnóstica. Vamos a ver entonces, seleccioné algunos estudios que considero relevantes para evaluar, para ver los efectos de la incorporación de la tomosíntesis a la mamografía 2D en el screening. La comparación siempre se hace con la etapa anterior, o sea, con el rendimiento de la mamografía digital 2D sola, eso comparado con el rendimiento de la mamografía digital 2D más tomosíntesis. Y los parámetros que se evalúan habitualmente son, bueno, sensibilidad y especificidad, la tasa de recitación, que en el caso de screening se define como el porcentaje de estudios positivos por cualquier causa, es decir, los estudios de screening que son categorizados como VIRAT 0, 4 o 5. Y el valor predictivo positivo, que para el caso del screening es el porcentaje de todos los estudios de screening positivos que derivan en un diagnóstico de cáncer. Y un parámetro sumamente importante que se analiza es la tasa de detección de cáncer, que se define como el número de cánceres detectados por cada 1000 mamografías realizadas. Vamos a pensar con este estudio que seleccioné, el Oslo Trial, que incluye 34.740 mamografías de screening realizadas. En todas ellas se realizó la siguiente modalidad: mamografía digital directa 2D, tomosíntesis y mamografía sintetizada en las dos proyecciones. En el análisis trabajaron 4 médicos radiólogos en forma independiente. Cada uno de ellos trabajó con las siguientes modalidades. Uno de ellos analizó la mamografía digital 2D directa solamente. Otro analizó los resultados de la mamografía digital directa con la detección asistida por computadora. Otro, el rendimiento de la mamografía digital directa 2D con tomosíntesis. Y otro, la mamografía sintetizada con la tomosíntesis. Y ahí se establecieron múltiples comparaciones, de las cuales voy a presentar las que nos interesa específicamente en la charla de hoy. Esta comparación, por ejemplo, el rendimiento de la mamografía 2D directa versus mamografía 2D directa más tomosíntesis. Fíjense que la sensibilidad pasó de 54% a 70% con la adición de la tomosíntesis, la especificidad de 94.2% a 95%, el valor predictivo positivo de 9.9% a 14.1%, y el valor predictivo negativo de 99.4 a 99.6%. Se destaca entonces el aumento de la sensibilidad y el valor predictivo positivo. Esta otra comparación también es interesante. El rendimiento de diagnóstico de la mamografía digital directa 2D con tomosíntesis versus mamografía sintetizada 2D más tomosíntesis. La sensibilidad pasó de 70.5 a 69.5 con la mamografía sintetizada. La especificidad quedó prácticamente igual, lo mismo para el valor predictivo positivo y para el valor predictivo negativo. Esto indica que la mamografía 2D sintetizada tiene un valor equivalente a la mamografía 2D directa, pero con la ventaja de que no agrega dosis de radiación. En nuestro estudio, acá es una revisión de 16 estudios, 6 estudios prospectivos de Europa, 10 estudios retrospectivos de Estados Unidos. Se compara, como siempre, la mamografía digital directa versus mamografía digital directa más tomosíntesis. El estudio incluye, la revisión incluye 726.371 pacientes con mamografía digital directa y 402.760 pacientes con mamografía digital directa y tomosíntesis.
Acá en esta tabla se presentan todos los resultados, pero destacamos que en cuanto a la tasa de detección de cáncer, se registró un aumento de ese parámetro que osciló entre el 27% al 91%. La tasa de recitación, los resultados fueron muy dispersos, no concluyentes, y fueron desde una disminución de esa tasa del 63% hasta un aumento del 46%. Y el valor predictivo positivo se registró desde ningún aumento hasta un aumento del 11%. Entonces, destaco principalmente que en el screening, la adición de la tomosíntesis, el cambio fundamental es en la tasa de detección de cáncer, que aumenta en forma importante. Aquí tenemos una revisión sistemática y metaanálisis que incluye 18 estudios, 2 estudios randomizados controlados, 8 estudios de precisión y 8 estudios de cohortes. La comparación es esa: mamografía digital directa versus mamografía digital directa con tomosíntesis. Aquí vemos los resultados, donde se observa un aumento del 43% en la tasa de detección de cáncer, y dentro de esto vemos un dato importante que es reiterado en los estudios, que dentro de ese aumento de la tasa de detección de cáncer, aumenta principalmente la detección de cáncer invasor. No aumenta tanto la detección de cáncer in situ, sino que aumenta de cáncer invasor. Y además se ve acá un aumento del 12% de la tasa de recitación. Con respecto a los efectos de la incorporación de la tomosíntesis en la etapa diagnóstica, van a ver que el aporte no es ni cerca tan significativo como en el screening. Los parámetros evaluados en la literatura en general son la sensibilidad y la especificidad, el valor predictivo positivo, que en este caso se define como el porcentaje de todos los estudios de screening positivos, perdón, está mal, se define como el porcentaje de biopsias realizadas por un estudio positivo que deriva en un diagnóstico de cáncer. Y la distribución de las categorías del BI-RADS. Tenemos esta revisión sistemática que incluye 10 estudios, 9 prospectivos de cohortes y 1 retrospectivo. Todas las pacientes incluidas presentaban alguna anomalía detectada por la mamografía de screening. Se comparó el rendimiento de la mamografía digital directa 2D con todas las proyecciones necesarias, o sea, las proyecciones básicas cráneo-caudal y oblicua, más compresión localizada, perfil estricto, todo lo que sea necesario para completar el diagnóstico, versus tomosíntesis. En esta tabla se ven los resultados, donde se destaca que con la adición de la tomosíntesis se logró un aumento del 2% en la sensibilidad y un aumento del 7% en la especificidad. Ni cerca los cambios tan significativos que se observaban en la etapa de screening. En este otro estudio de la Universidad de Yale se compara el resultado de trabajo de un año con mamografía digital directa, incluyendo 3.576 pacientes, con los siguientes 3 años luego de incorporación de la tomosíntesis, en los cuales en el primer año se realizaron 3.394 pacientes con tomosíntesis, 4.541 en el segundo y 4.676 en el tercero. En esta gráfica podemos ver la distribución del BI-RADS. Lo que observamos aquí en la etapa de la mamografía 2D es en la primera columna, y los 3 años siguientes con tomosíntesis son las 3 columnas siguientes. En azul están los estudios categorizados como BI-RADS 1 y 2, en rojo con los estudios categorizados como BI-RADS 3, y en verde los categorizados como 4 y 5. Vemos que los estudios categorizados como 4 y 5 más o menos se mantuvieron estables, y se comprobó una reducción progresiva de los estudios que fueron categorizados como BI-RADS 3, que va acompañada por un aumento progresivo de los estudios categorizados como BI-RADS 1 y 2. Y en esta otra gráfica se puede ver
las columnas que están en azul es el porcentaje de estudios categorizados como 4 y 5. Aquí está la etapa 2D y los 3 años siguientes con 3D. Ya dijimos que el porcentaje de estudios categorizados como 4 y 5 se mantuvo estable, pero pueden ver que en relación a la etapa 2D, con la adición de la tomosíntesis, fue aumentando progresivamente el valor predictivo positivo de las biopsias realizadas. Entonces, como conclusiones generales de los efectos de la tomosíntesis, podemos decir que el aporte principal de la tomosíntesis es reducir la superposición de estructuras, ¿no? Con esto se logra una mejor visualización de distorsiones y nódulos y un análisis más completo de las asimetrías. Las microclasificaciones se ven muy bien, pero no se logra un aporte significativo adicional con respecto a la mamografía digital directa 2D. Sí, si lo comparamos con tecnologías anteriores como mamografía analógica o mamografía digital indirecta, sí es muy superior la tomosíntesis. La imagen 2D, en combinación con la 3D, actualmente es la forma estándar de trabajar. Y la imagen 2D puede obtenerse directamente por medio de la mamografía sintetizada. Y los mayores beneficios de la edición de la tomosíntesis se obtienen en el screening, fundamentalmente en estos parámetros. Yo creo que el más importante de todos es un aumento en la tasa de detección de cáncer y también un aumento en el valor predictivo positivo, lo cual, por supuesto, va acompañado con una reducción de los falsos positivos. Quiero hacer una pausa aquí antes de seguir con la experiencia nuestra de la incorporación de esta tecnología en el Hospital Británico, por si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario o alguna pregunta con respecto a esta primera parte de la presentación. Yo voy a comentar algo, Gustavo, excelente la explicación gráfica de lo que es la tomosíntesis, muy buena porque muchos de los mastólogos que no somos imagenólogos tenemos algunos conceptos con alfileres prendidos y ahora esto se fijó muy bien con los diagramas y con todo lo que vos explicaste. Cada vez hay más equipos de tomosíntesis, todos los equipos, como decís vos, nuevos que se adquieren, ya vienen con tomosíntesis, o sea que cada vez nos vamos a tener que acostumbrar más a interpretar todo lo que venga de la tomosíntesis. Una pregunta que te quería hacer, y después Pablo va a fijarse si hay alguna otra pregunta más del público. Vi que hay una disminución fundamentalmente de los BIRAT3, como se mostró en la gráfica, y la pregunta es si esa disminución fue a expensas, sobre todo, de las asimetrías, o de otra cosa, o de los nódulos, otro tipo de imagen. Fundamentalmente, los nódulos se ven muy bien, puede haber una mejor análisis de los márgenes, pero las asimetrías, muchas imágenes catalogadas como asimetrías en una imagen 2D, con la tomosíntesis podemos llegar a la conclusión de que simplemente son superposición de estructuras. Entonces, cuando llegamos al análisis, luego de aplicar ese proceso, a muchas de esas que en una imagen 2D le podríamos haber categorizado como BIRAT3, ahora con mayor seguridad podemos catalogarlas como BIRAT 1 o 2 simplemente. Y eso es en parte sí lo que influye en la reducción de los BIRAT3 a expensas de un aumento de los BIRAT 1 y 2. Perfecto. Pablo, ¿hay gente levantando la mano? ¿Alguien quiere que haga alguna pregunta más? No, en el chat nada y levantando mano tampoco. Así que Recordemos que para el final de la conferencia, el que quiere hacer alguna pregunta. Ahí está Nora Altagabertia. Ahí aparecieron un par de preguntas. Santiago Escaso pregunta, no sé, Santi, ¿querés hacerla en voz alta? O Nora, no sé. Siéntanse libres de abrir el micrófono y hacer la pregunta. Bueno, capaz que sí. No encontraba la manito para levantar, discúlpeme. No, felicitar a Gustavo porque muy, muy claro realmente, y el concepto del fundamento de la tomosíntesis quedó clarísimo. La consulta era ya que aparentemente la evidencia muestra que es mucho más útil para el screening.
y que a su vez decís que en la realidad uruguaya es que todavía casi se está más en la etapa de la digital indirecta. ¿Cuánto modifica esto? ¿Cuánto varía esto los costos? ¿No? Para el usuario y para la institución, el tener esto. Y el costo es alto del cambio, porque un equipo de mamografía digital directa con tomosíntesis está cercano a los $300.000. 250, $300.000. Es una inversión grande. Y el problema es que, en general, la institución que hace esa inversión lo hace apostando a la calidad, porque no va a tener mayores retribuciones económicas en general por el salto tecnológico, porque el ticket de la mamografía va a valer lo mismo. Entonces, es una apuesta a la calidad. Perfecto, gracias. Yo quería saber si eso en realidad se llevaba al usuario, ¿no? Podía llegar a modificar eso y... Bueno, en nuestro país no ocurre eso, en otros lugares sí. Claro. En nuestro país no se ha dado esa situación. Gustavo, de todos modos, los equipos nuevos que se adquieran en todos lados van a venir todos con tomosíntesis ahora. ¿O pensás que se va a comprar equipos? Se siguen vendiendo equipos sin tomosíntesis y equipos con tomosíntesis. Lo que pasa es que una institución que va a hacer un cambio tecnológico no tiene sentido que adquiera un mamógrafo digital directo sin la capacidad de realizar tomosíntesis. Es una inversión mal gestionada, digamos. No tiene sentido eso. Hay más manos, Pablo. Sí, Santiago y Santi, preguntaba vos que estabas con mano alzada. Perfecto. Bueno, Gustavo, excelente la presentación. Dos preguntas te quería hacer. Uno es con respecto a la diferencia de radiación entre un estudio 2D y un estudio 3D. Y la otra pregunta es si hay algún beneficio particular en algún grupo etario con respecto a la tomosíntesis, si en el grupo de 40 a 50 años es donde se ve mayor beneficio, o es en el total de las pacientes ese beneficio que hablas en la fase de screening. Bien, con respecto a la primera parte de la pregunta, todo depende cómo se establezca la comparación. Si tú comparas la dosis de radiación de la mamografía analógica, como se realizaba en la primera etapa de la mamografía, con la tomosíntesis, la dosis de radiación incluso es menor. ¿Sí? Ahora, si tú comparás la mamografía con tomosíntesis con la etapa tecnológica inmediatamente anterior, que es la mamografía digital directa sin tomosíntesis, hubo un aumento en la dosis de radiación. Pero el concepto importante es que en ninguna de las modalidades de uso de la tomosíntesis se supera un umbral de dosis de radiación que es el permitido para la mamografía, para una proyección cráneo-caudal, que es de 3 miligray. No se supera eso. ¿Ah? O sea, en comparación con la mamografía digital directa 2D, hubo un aumento en la dosis de radiación, pero sin llegar a superar ese umbral y con la adición de beneficios. ¿Ah? ¿Y qué era la otra parte de la pregunta? La parte de screening, si había algún beneficio en algún grupo etario en particular. En los grupos de edad o pacientes que tienen mamas predominantemente adiposas, ¿sí? O sea, que son las de mayor edad, probablemente no haya tanta diferencia entre una imagen 2D y una imagen 2D con tomosíntesis. Estamos hablando de, cuando digo imagen 2D, háganse de cuenta que no existe nada más que la mamografía 2D digital directa. ¿Tá? Todo lo demás ya fue. ¿Tá? Ahora, sí, las ventajas son mayores en el grupo etario en el cual la mama habitualmente es más densa, porque hay más estructuras glandulares que pueden estar superpuestas y lo que hacemos con la tomosíntesis es separarlas. ¿Ah? A Gustavo Burgui con mano alzada. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Se escucha? Se escucha bien. Escuchamos, Gustavo, sí. Sí, es corto. Bueno, primero muy clara la presentación, Gustavo. El punto pasa que no solamente está en la apuesta a la calidad y
y en la tecnología, en el desarrollo de la tecnología, pero en las instituciones de un porte considerable también no es menor la cuantificación de en qué terminan todas esas incertidumbres diagnósticas, porque muchas veces se pasan a estudios complementarios, a recitaciones o incluso a estudios invasivos y muchas veces también a cirugías. No sé si ese concepto lo ves desde ese mismo punto de vista, Gustavo. Sí, por supuesto. Cuando yo digo calidad de imagen, la calidad de imagen indudablemente va acompañada de mayores diagnósticos, además realizados con mayor precisión. O sea, tal vez se puede lograr un mayor diagnóstico de cánceres con una menor realización de procedimientos adicionales. O sea, la administración de los recursos va a ser más efectiva, sin duda, ¿sí? O sea, que es calidad acompañada de todos esos beneficios, sin duda. Un poco de eso lo vamos a ver ahora cuando la experiencia, digamos, propia de la incorporación de esta tecnología. Vamos, gracias. No, por nada. Bueno, manos levantadas no hay más, Gustavo. Aprovecho para hacerte una yo. Y en el entendido que Dianella quería hacer una, Pablo. ¿Quién? Dianella mandó por el chat que quería hacer una. No la veo, ¿dónde está? Que pregunte, dale. No sé, ¿no levantó mano? No. Es lo mismo, Pablo, adelante, yo pregunto después de ti. Dale. En esto de que no se puede invertir en todo, ¿no? Menos un país como el nuestro y donde quizás las políticas a veces no corren todas para el mismo lado. ¿Invertimos en un resonador o invertimos en esto? Si yo quiero mejorar la sensibilidad y la especificidad y complementar la etapa diagnóstica imagenológica. Si yo tengo una buena mamografía 2D y tengo que invertir, ¿complemento con resonador o complemento con esto? Si tenés que elegir entre qué invertir, sin duda la mamografía con tomosíntesis es el test diagnóstico en la mayoría de las mujeres. En la enorme mayoría de las mujeres, todas las mujeres que tienen un riesgo promedio o moderadamente aumentado, el screen se va a realizar con mamografía y no con resonancia. La resonancia entra a jugar en el screening solamente en las mujeres que tienen alto riesgo, que son un porcentaje menor de la población. O sea que si vos tenés que elegir entre una cosa y la otra, no hay duda cuál es la elección. La mamografía con tomosíntesis. Ahora, yo te varío un poco la pregunta. Si tú tenés un centro donde hacen screening por un lado y diagnóstico por el otro, o sea, estamos hablando mujeres asintomáticas por un lado y mujeres con anomalías clínicas mente evidente en otro lado, ¿no? Y tenés un mamógrafo clásico y un mamógrafo con tomosíntesis. ¿Dónde lo pones? ¿En el diagnóstico o en el screening? Y ahí la respuesta es clarísima también. Los mayores beneficios los vas a disponer en el lugar donde está haciendo el screening. Por más que el médico radiólogo de repente ahí no está presente y le gusta tener el chichi para estar jugando con eso. Pero los mayores beneficios van a estar en donde se hace el screening y no donde se hace el diagnóstico, digamos. Ahí Temistrigo y Guyanella faltan que están. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches para todos. Alegría de tener y poder compartir otra vez estas instancias académicas, aunque sea por ahora por este método. Así que nada, muchas gracias por la exposición. Gracias. Mi pregunta era sobre todo, bueno, por la experiencia del equipo y del grupo, en cuanto a lo que refiere, con lo que en conclusión hemos visto con los mayores beneficios en lo que aporta la adición, sobre todo a nivel del screening, ¿cómo se manejan algunos de los tiempos? Por ejemplo, tanto el tiempo que requiere un estudio de tomosíntesis, así como el tiempo de lectura, el almacenamiento, ¿cómo le llegaría al clínico? Porque bueno, en definitiva, uno pediría una mamografía y bueno, es el técnico el que decide en qué instancia va a tener que utilizar o no la tomosíntesis por lo que se refieren los estudios.
Y en ese aspecto, ¿qué tipo de devolución podemos tener nosotros en cuanto a ese tipo de estudio a la hora de contar con ellos? Si es que en realidad, bueno, cómo se devuelve el informe ni las imágenes al clínico, esa es una parte de la pregunta. Y la otra es que en realidad, como tú ya mencionaste, como dicen los estudios, en definitiva lo que hay es un aumento de la detección del cáncer invasor, y dentro de ellos son los tumores de fenotipo luminal A, y no tanto los in situ. Entonces, bueno, si hay alguna experiencia que hayas tenido o leído de este subtipo, que justamente es el que da un poco más de tiempo en el resto de los estudios como para poder hacer diagnóstico, y no tienen tanta rápida evolución como los otros subtipos. Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, de los tiempos, los diferentes equipos disponibles en el mercado varían en cuanto al tiempo de adquisición de cada una de las imágenes. Varían entre 4 segundos, los de tiempo corto, hay algunos de tiempo intermedio que son de 10 segundos, y hay otros de tiempo largo que son de 25 segundos. ¿No? Los de tiempo corto, en cuanto a la dinámica, pensando en el técnico, si comparamos con lo tradicional en nuestro medio, que es el uso y manejo de chasis, los mamógrafos con tomosíntesis de tiempo corto en realidad benefician al técnico, es más fluido el trabajo, no aumenta el tiempo del técnico, sino al contrario, es más rápido. Eso con los de tiempo corto. No es tan manifiesto eso con los de tiempo intermedio, y puede haber alguna dificultad con los de tiempo largo, que son los de 25 segundos. Además, fíjense que hay más riesgos con los de 25 segundos, porque cuanto mayor tiempo dura la adquisición de la imagen, mayor probabilidad de que la paciente se mueva durante la adquisición y que haya borrosidad por movimiento y haya que repetir el estudio. Imagínense, ustedes mujeres, tener la mama comprimida durante 25, apretada la mama y contar hasta 25, para cada una de las proyecciones. Desde mi punto de vista, es demasiado. Prefiero notoriamente los equipos que tienen un tiempo de adquisición corto de 4 segundos. Después, el otro factor donde interviene el tiempo es en el tiempo de lectura. El tiempo de lectura que le implica el análisis de las imágenes al médico radiólogo. Hay un mayor tiempo, pero eso se puede compensar si con un buen software, ¿sí? Fundamental, de transmisión de las imágenes, que no haya demoras en ese aspecto. O sea, es fundamental, porque en una institución que va a comprar un equipo, siempre piensa, ¿qué equipo compramos? Todo bárbaro. Compra el equipo y después no lo pueden usar. Hay que prepararse para recibir esa tecnología, porque habitualmente el sistema PACS de transmisión y archivo de imágenes no está preparado para ese peso de las imágenes. Hay que prepararse antes, porque si no, las virtudes del equipo que vayan a incorporar no las van a poder aplicar. Y con respecto al médico que recibe el estudio, es lo mismo, porque va a recibir el mismo informe. Habitualmente las imágenes quedan archivadas en la historia clínica del paciente. Le va a llevar más tiempo si se toma el trabajo de empezar a analizar todas las imágenes que le llegó. No sé si vale la pena eso, o si no, tener confianza en el informe del médico radiólogo, ¿no? Y hacer una lectura guiada por el informe del médico radiólogo para observar las imágenes. Y después en la otra parte de la pregunta, no tengo, o sea, sí se ha beneficiado la tasa de detección de cáncer fundamentalmente a expensas de una mayor detección de cáncer invasor, ¿sí? En contra del cáncer in situ. Esto ha sido una mejora en términos de aceptación de la tomosíntesis como test de screening, porque una de las críticas que se le hace todavía al screening como método es el sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico consiste, según lo que se dice, en el diagnóstico de tumores que si no se hubieran detectado
y si se hubieran dejado a la evolución natural, no hubieran causado la muerte por cáncer de esa paciente portadora del cáncer. Y en muchas de esas situaciones entran los carcinomas in situ. Bueno, en parte ese problema se superó con la tomosíntesis, porque aumenta la detección de cáncer, pero a expensas de cáncer invasor. Ahora, no he buscado mucho en cuanto a las capacidades de detectar más o menos algún subtipo inmunofenológico de cáncer. En ese aspecto no he investigado demasiado. Muchas gracias, Gustavo. No, por nada, gracias a ti. Hay otra pregunta por ahí, veo a Temis. Creo que estaba Temis. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Dos preguntas, dos en una, sencillitas. Quizá me estoy adelantando un poco a lo que vas a contar de la experiencia en el británico, pero la primera es si te ha disminuido a ti la cantidad de ecografías que tienes que hacer en pacientes recitando o rellamando, en pacientes que tienen mamas densas, heterogéneas densas o extremadamente densas. Esa sería la primera pregunta. Digamos, el contar con tomosíntesis, si te disminuyó la cantidad de ecografías en ese tipo de pacientes. Complementario. Y después la otra, si han visto muchas lesiones de las visibles solo en tomosíntesis, las lesiones que se ven solo por ese método y cómo las han manejado. Eso. Bien. ¿Cómo era la primera parte? Si has... la ecografía, sí. Sí, en general disminuye la indicación de ecografía por mamas densas, ¿sí? Porque el problema de superposición se reduce. Pero puede aumentar porque se detectan otras cosas, ¿sí? que es necesario completar su estudio con la ecografía. Particularmente lesiones que se ven en la tomosíntesis, tenemos que ver si se pueden ver en la ecografía para realizar la biopsia. Y después, con respecto a las lesiones visibles solo en la tomosíntesis, en general son distorsiones. En general, lo que se ve solo por tomosíntesis es una distorsión. ¿Y cómo las manejamos? Bueno, como venía diciendo, primero vemos si es posible detectar esa misma lesión en una ecografía para poder realizar, al ser una lesión sospechosa, una biopsia guiada por ecografía. Y bueno, si eso no es posible, realizamos la biopsia guiada por tomosíntesis, que tenemos el equipamiento para eso. Y así resolvemos la situación. Perfecto, gracias. Está Gustavo Uri ahí también, no sé si quería hacer la pregunta. Tenés la mano levantada, Leo. Me quedó acalambrada nomás, quedó, ya la bajo. Está. Bien. ¿Seguimos entonces o alguien más quiere preguntar algo? Seguimos. ¿Seguimos? Bien. Bueno, ahora voy a presentar entonces la experiencia de la unidad de diagnóstico mamario del Hospital Británico con la incorporación de la tomosíntesis. Entonces, vamos a comparar el desempeño de la mamografía durante los años 2019 y 2020, en los cuales trabajamos con tomosíntesis, en relación al desempeño durante los años 2010 a 2018. Primero vamos a hacer una reseña cronológica de cómo estuvimos trabajando a lo largo del tiempo ahí. Del 2010 al 2012, mamografía analógica. Del 2013 al 2018, mamografía digitalizada en forma indirecta. Y a partir del 2019 se sustituyó todo por la mamografía digital directa con tomosíntesis y el equipo que tenemos es Sologic modelo Selenia Dimensions. Y actualmente la modalidad de trabajo es la siguiente: a todas las pacientes le realizamos tomosíntesis y mamografía sintetizada en las dos proyecciones básicas. Esto está un poco relacionado, me había olvidado comentarte la pregunta de Guillanella. La tomosíntesis no seleccionamos a quién sí y a quién no, se la aplicamos a todas, ¿tá? Y de esta forma. Bueno, antes de mostrar los resultados, quiero mostrarles esta gráfica que indica la influencia de la pandemia en la realización de las mamografías en
en nuestra institución. En la línea verde está representada el año 2019 y en la línea roja el 2020. Fíjense que hay una caída marcada entre marzo y julio en cuanto al número de mamografías. En agosto se retomó el ritmo habitual, incluso después a fin de año llegando a superar el número de mamografías con respecto al año anterior. En total se realizaron aproximadamente 800 mamografías menos en el año 2020 en relación al año 2019. A pesar de eso, se diagnosticaron muchos más cánceres. Entonces vamos a empezar a ver los resultados. Primero, con respecto al número de mamografías, el número de cánceres, la tasa de detección y el valor predictivo. Aquí vemos el periodo 2019-2020, el periodo 2010 a 2018. En el 2019 a 20 se realizaron 10.725 mamografías, se detectaron 84 cánceres, la tasa de detección fue de 8 por cada 1000 y el valor predictivo positivo 35%. En el periodo anterior se realizaron 45.438 mamografías, 224 cánceres se detectaron, la tasa de detección fue de 5 por 1000 y el valor predictivo positivo fue de 40%. O sea que hubo un aumento importante en la tasa de detección de cáncer, un aumento que fue del 60%. Aumento del 60% en la tasa de detección de cáncer y una reducción del valor predictivo positivo del 5%. El dato que considero más importante es ese 60% el aumento de la tasa de detección de cáncer. Con respecto a la distribución de los casos según la edad, en azul está el periodo anterior y en rojo está el periodo con tomosíntesis. La distribución fue similar, donde la mayor concentración de casos fue entre los 40 y los 70 años más o menos, a diferencia de que en la etapa con tomosíntesis no se dio este pico más marcado en la franja de edad entre 60 y 69 años. Y otra cosa muy importante que considero es que el 33% de todos los casos de cáncer de mama se dieron en mujeres menores de 50 años. Por eso yo destaco siempre, y estos datos apoyan mi hipótesis, es que las pautas del Ministerio de Salud Pública en cuanto a las guías de screening, ¿sí?, son absolutamente insuficientes porque, por lo menos en esta población, y creo que ocurre algo similar en todo el país, no podemos empezar el screening a partir de los 50 años porque estaríamos dejando sin tamizar, sin controlar una población en la cual el porcentaje de cáncer es alto. ¿Ah? O sea, 33% de los casos ocurrieron en pacientes menores de 50 años. Y tengo entendido que a nivel nacional anda alrededor del 25%, 20 y algo por ciento. Con respecto a las características imagenológicas de los cánceres detectados en un periodo y otro, acá están todos los datos, pero destaco un aumento importante de las microcalcificaciones, que en el primer periodo constituían el 7% de todos los casos, en el periodo con tomosíntesis pasaron al 19%, un aumento de las distorsiones que de 10% pasaron al 13%, y una reducción de los nódulos que del 72% pasaron al 60%. O sea que el porcentaje de microcalcificaciones fue 2.7 veces mayor en el periodo con tomosíntesis, y el de porcentaje de distorsiones fue 1.3 veces mayor en el periodo con tomosíntesis. Con respecto a las características histológicas de los cánceres diagnosticados, acá van a ver cosas que son totalmente contrarias a lo que había expresado anteriormente. Hay un aumento muy importante del diagnóstico de carcinoma ductal in situ, que pasó del 4% de todos los casos a el 17% de todos los casos. ¿Sí? Esto puede decir, como no había dicho recién, que la adición de la tomosíntesis genera un aumento de la tasa de detección de cánceres, pero fundamentalmente a expensas de carcinoma invasor. Sí, pero lo que ocurre es que todos esos datos que había dicho anteriormente es comparando tomosíntesis
con mamografía digital directa, ¿sí? La tecnología inmediatamente anterior. Acá estamos comparando mamografía digital directa con tomosíntesis con una tecnología más anterior todavía, que es la mamografía digitalizada en forma indirecta y la mamografía analógica. Por eso se da esta diferencia con respecto a lo que vemos en la literatura internacional con respecto a la adición de la tomosíntesis en el screening. O sea, estamos comparando cosas diferentes. Acá comparamos tomosíntesis versus mamografía analógica y digitalizada en forma indirecta, no tomosíntesis versus mamografía digital directa. Entonces, se destaca que el porcentaje de carcinoma ductal in situ fue 4 veces superior en el periodo con tomosíntesis. En conclusión, entonces, destacamos aumento del 60% de la tasa de detección de cáncer, aumento de 2.7 veces del diagnóstico de microcalcificaciones, que pasó de 7% a 19%, y un diagnóstico de carcinoma ductal in situ 4 veces superior en el periodo con tomosíntesis. Creo que no tengo más nada. Sí, nada más que eso. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien, Gustavo. La verdad que excelente la presentación. Eso es algo que nosotros vamos a tener que ir acostumbrándonos, que es a interpretar y a leer los datos nuevos ahora con este tipo de estudio, que en muchos de los lugares donde trabajamos ya lo tenemos. Algunas dudas que quedan de esta serie, te las pregunto y después de repente alguien complementa más con alguna otra pregunta. Ahí se notó en este estudio un aumento de las... Bueno, primero que nada, un aumento de la detección de cánceres importantísima, eso ya es impactante, ¿no? 60%. Disculpe que te interrumpa un momentito. Incluso es superior el aumento de la detección de cáncer, porque fíjate vos que aquí estamos comparando 2019 y 2020 con las etapas anteriores. Ocurre que en el 2019 recién incorporamos la tomosíntesis en fin de mayo. O sea que los datos de ese año incluyen algunos meses de la tecnología anterior. Ahora, si comparo solamente el año 2020 con los periodos anteriores, porque en el 2020 se trabajó durante todo el año con tomosíntesis, en relación a los periodos anteriores el aumento de la tasa de detección de cáncer fue de 80%. Bien, sí, son cifras la verdad que impactantes, ¿no? Bueno. No, la pregunta que te hacía era, se nota también un aumento de las micro, eso no va en consonancia con lo que vos decías antes, que las micros se veían igual, y bueno, de repente la explicación es la que vos estabas dando, que acá estamos comparando tomosíntesis con digital indirecta, ¿esa es la causa? Claro, yo dije que las microcalcificaciones se ven igual en la tomosíntesis que en la mamografía digital directa. Claro. Pero se ven muchísimo mejor que en cualquier otro tipo de tecnología anterior, ya sea mamografía analógica o mamografía digitalizada en forma indirecta, que es lo que estamos comparando, que es el salto tecnológico que hicimos ahí en el Hospital Británico. Bien. Y por eso el mayor aumento, el aumento de la detección de microcalcificaciones, que obviamente va aumentado con un aumento, acompañado del aumento del diagnóstico de carcinoma ductal in situ. Claro, fue por el salto de 2 escalones, digamos. 2 escalones se dieron. Claro. Exactamente. Y la otra pregunta que tengo es, aumentaron las distorsiones un 30%, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿hubo algún cambio porque viste que cuando uno está acostumbrado a pensar que en la mamografía análoga y en la digital indirecta, la distorsión tiene una alta chance de malignidad? Digamos que de las distorsiones un 80 o 90% son malignas. ¿Me equivoco? Sí, son una lesión sospechosa, sí. Y acá en la tomosíntesis, ¿hubo algún cambio de esa proporción? O sea, esas distorsiones que se detectaron en más porcentaje, ¿alguna significó un aumento de falsos negativos o seguía manteniendo algo de eso hubo, porque muchas de las distorsiones son lesiones esclerosantes, ¿sí? Y eso puede estar reflejado en la pequeña disminución que hubo en el valor predictivo positivo, que pasó de
de 40% al 35%, ¿no? O sea que vos opinás que esa disminución del valor predictivo positivo quizás se deba en parte a las distorsiones. Sí, a las dos, las distorsiones y las microcalcificaciones también. Se detectaron más microcalcificaciones, se biopsiaron más microcalcificaciones, y bueno, muchas de esas no eran cáncer, digamos, ¿no? Bien, perfecto. Eso fue la alteración, digamos, el cambio. Ya que estás hablando de eso, te pregunto también, ¿qué porcentaje o cuán frecuente es que los equipos de tomosíntesis vengan acompañados de kit para biopsia en tomosíntesis? No, es un adicional, que la institución lo puede comprar o no. O sea, esa parte. Nosotros decidimos comprar el paquete completo, pero no está dentro del mismo. O sea, es un equipamiento adicional. Sí, que algunos depende de los costos, digamos, nada más, ¿no? Depende de los costos. Perfecto. Muy bien, Gustavo. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Muy interesante la charla. Creo que está Gustavo Buri, no sé, Yanella. O Gustavo capaz que quedó con la mano levantada de la vez anterior. No, lo que pasa es que quería resaltar un dato que dio Gustavo que me parece sustantivo. Nosotros tuvimos hace unos años una discusión un poco, no fuerte, pero muy vehemente con la cátedra de oncología sobre la determinación de las fechas y las pautas, cuando nos comentaban que en la institución donde trabajamos deberíamos pedir las mamografías a partir de los 50 años y cada 2 años, pero por suerte teníamos los registros y sumado a lo que comentó Gustavo, el 24% de los cánceres eran por debajo de 50 años y casi el 12% por debajo de 40 años. Y bueno, la pauta que tenemos nosotros son las mamografías a partir de los 40 años y no de los 50, y obviamente en caso de antecedentes determinados o claros, bajan las edades de los primeros estudios. Eso se confunde y confunde mucho a la población todavía con el tema de que el carnet de salud, la mamografía se pide cada 2 años, entonces a veces uno tiene que estar explicando cada uno de las circunstancias de por qué son cada 2 años el carnet de salud y por qué nosotros hacemos los controles a partir de los 40 años y en determinada población todos los años. Sumado a la calidad de imagen de la tomosíntesis, obviamente, llega a los porcentajes que mencionó Gustavo, de más de un 30%. Pero me quería resaltarlo porque es un tema de todos los días y la gente hoy pregunta mucho más que antes. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Parece que no, Carlitos. Bueno. Más que nada, agradecer a todos la alta concurrencia, ¿no? Tenemos una concurrencia muy alta de un volumen que en las charlas presenciales muchas veces no alcanzábamos a tener. Eso me pone muy, muy contento, y también contento de ver mastólogos del interior, que uno de los fines que, como decíamos, tenía esta nueva tecnología era alcanzar un objetivo que no habíamos cumplido antes, que era llegar a todos los rincones del país y ver, para llegar a la mastología del interior. Antes de cerrar, les quiero invitar o les quiero comunicar de que en cuanto a eventos que vienen ahora dentro de poco, internacionales, y esto fue una charla fundamentalmente imagenológica, así que bueno, esto viene bien. El fin de semana que viene se desarrolla el Congreso de la Sociedad de Imagenología Mamaria y del Colegio Americano de Radiología, en el cual nos han comunicado, nos han enviado un correo a la sociedad para puntualizar de que la inscripción para los extranjeros es gratuita, o sea que se puede acceder todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, al Congreso del SBI y ACR en forma gratuita. Vamos a mandar por correo a partir de mañana cómo inscribirse. Es algo muy interesante, hay charlas, yo ya entré en el programa y vi que hay charlas no solo de interés de imagenólogo, sino que también hay quirúrgico, hay también oncólogos que participan. Y la otra
evento que hay por delante, a nivel también internacional, en abril, es el Foro Latinoamericano de Cáncer de Mama, que es el 14 de abril, está organizado por un laboratorio, pero habla la doctora Mónica Morrow, y se va a hablar, bueno, fundamentalmente de estudios moleculares, ¿no? De impronta molecular para decidir tratamiento oncológico, y sobre todo para saber si este tipo de estudios, hay una charla muy interesante que habla de que si la impronta molecular sirve para la selección de pacientes de no adjuvancia. O sea que les recomiendo ese foro. También lo vamos a estar mandando por correo el link para inscribirse. Bueno, así que bueno, muchas gracias. Damos por finalizado acá la sesión y los esperamos el primer lunes del mes que viene. Ya también vamos a estar invitándolos por mail. Así que nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos. Que pasen bien.